tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Eric Benavides, soy integrante del grupo 1 de Química Orgánica. En esta oportunidad me ha tocado exponerles las dos primeras preguntas sobre el trabajo de estudio. Bien, la primera pregunta nos dice, ¿cómo generar una combustión libre de contaminantes? Para esto primero tenemos que saber que una combustión es una oxidación rápida y en esta oxidación rápida, en este proceso químico, se libera energía en forma de luz, ¿no? Lo que normalmente vemos fuego. Y aquí tenemos dos ejemplos sobre ese tipo de combustión. Tenemos una combustión de un metano más oxígeno, me da el monóxido de carbono más agua. Esto de aquí es una combustión completa porque no se genera mucho monóxido y dióxido de carbono. Disculpen, este es dióxido de carbono. Y en la segunda ejemplo tenemos el mismo combustible que sería el metano, más obviamente la reacción con el oxígeno me da el monóxido de carbono más el dióxido de carbono más agua. Obviamente estos dos procesos son procesos exotérmicos, van a liberar energía porque es una oxidación bastante rápida. Pero acá vamos a ver dos cosas muy importantes, que en los dos procesos, una combustión completa e incompleta, eso va a depender, claro, nuestro limitante va a ser el oxígeno, siempre se emite el monóxido y el dióxido de carbono, que son gases invernaderos, que son perjudiciales para el medio ambiente. Entonces nosotros queremos una combustión libre de contaminantes. Para ello vamos a tener que eliminar principalmente nuestro tipo de combustible, que no sea ningún derivado de petróleo, ningún combustible fósil o que tenga en su estructura carbono. Ahora, ¿qué opciones tenemos? Y para acá voy a la segunda pregunta. ¿Qué características tiene que tener el combustible ideal? Pues bien, nosotros tenemos acá una combustión, un ejemplo de combustión que se trata del hidrógeno, que reaccionando con el oxígeno lo único que me da es agua. Si este tipo de oxidación se hace de forma bastante rápida, me va a generar energía. Me voy a poder utilizar para impulsores de motores, actualmente se utiliza para impulsar naves espaciales, y este combustible es bastante fuerte, bastante potente a comparación a los combustibles fósiles. La única diferencia de este combustible es que se necesita energía para poder obtenerla, ya que tenemos que hidrolizar el agua para separar los iones, para separar el oxígeno del hidrógeno, y así el hidrógeno lo tengo disponible para ser transportado y posteriormente utilizado. Ahora, ¿cómo tenemos este tipo de combustión del hidrógeno? Bueno, aquí le mencionamos, pero hay otro tipo de combustible que es una combustión a base de biomasa. ¿Qué es la biomasa? La biomasa es una recolección de materiales orgánicos fáciles de oxidarse, fáciles de prenderse, de hacer combustión, pero que no emiten muchos gases invernaderos. Sí, es una emisión bastante controlada, ya tiene un desecho de cenizas, pero estas son utilizables y aprovechables para la agricultura. Este tipo de combustible más se utilizan en las áreas rurales, porque ahí tienen todo el material a la mano, tienen la madera, tienen los desechos de animales, tienen los desechos orgánicos que ellos mismos están consumiendo, y eso se puede aprovechar, se puede compactar para hacer unas calderas en las cuales aprovechan este tipo de combustión y pueden llegar a generar energía eléctrica. Entonces, ¿qué características tiene que tener un combustible ideal? Depende para qué lo quiero utilizar. Si son para el tema de motores, si estoy en una ciudad y estoy teniendo problemas con emisión de gases y el parque automotor está saturado de combustibles fósiles, esto de aquí sería mi combustible ideal, ya que puedo procesar el combustible en la ciudad, ya que puedo tener ese combustible a la mano. Actualmente se está haciendo estudios para hacerlo más viable, ya que aún es un poco costoso obtener este combustible. Y si estoy en el área rural, la mejor opción sería un combustible de biomasa. ¿Qué características tiene este? Que es bastante aprovechable. Todo tipo de combustión se utilizan en la misma agricultura. Puedo obtener mayor
ingresos, por así decirlo, ya que estoy aprovechando hasta los desechos que uno mismo consume en la ganadería, en la agricultura o en la propia casa. Y es reciclable porque también puedo tener una biomasa de reciclaje de basura, ¿no? Entonces, esas son las principales características de un combustible ideal: que sea viable, que sea aprovechable, que sea renovable y que no genere mucha emisión de gases invernaderos perjudiciales para el medio ambiente. A continuación, mis compañeros les va a explicar más sobre el desarrollo de este tema. Muchas gracias. Estimado profesor, mi nombre es Diego Ramírez. En esta oportunidad me tocó desarrollar la pregunta 3 y 4 del trabajo. ¿Qué características no debe tener un combustible y por qué? Debido a que estos combustibles producen la emisión de gases que contaminan la atmósfera y que resultan tóxicos para la vida, además de producir el agotamiento de reservas a mediano y a corto plazo, su uso industrial genera grandes contaminantes químicos y físicos perjudiciales para la salud de los seres humanos que se encuentran expuestos a estos productos, tales como el arsénico, el plomo, el benceno, el uranio, entre otros. La combustión de este tipo de combustibles genera emisiones de gases tales como el CO2 y entre otros gases que contribuyen al efecto invernadero, generando las lluvias ácidas, contaminantes en el aire, en la tierra, que debilitan la capa de ozono, y existe un severo cambio climático que desequilibra la naturaleza. Actualmente existen varias personas con problemas respiratorios, problemas cardíacos, crónicos, que se producen a causa de los gases contaminantes que producen estos combustibles. Pregunta número 4. ¿Crees que el uso generalizado de combustibles fósiles puede ser revertido en un futuro? ¿Y por qué? Considero que sí, debido a que estos recursos, tales como el petróleo, el gas, el carbón, se obtienen, se obtienen de la materia orgánica, de las plantas, animales, vegetales, durante muchos años. Estos combustibles fósiles se agotan y no se pueden renovar. El problema principal es que generan grandes masas responsables de alterar el fenómeno natural del efecto invernadero. Los combustibles fósiles son insostenibles al medio ambiente. Es por eso que en la actualidad existen diversos avances para la obtención de una energía limpia, generada de una fuente aparentemente inagotable, proveniente directa e indirectamente del aire y de los rayos del sol. Con el cambio climático y entre otros efectos a causa de la contaminación tan grande a la que el día de hoy viene sometido nuestro planeta, las fuentes de energía limpia están abriéndose paso día a día, cada vez gana más popularidad en el mundo. Es una solución abierta para combatir el efecto invernadero generado por los combustibles. Mi nombre es Marjorie Mercedes Ojo López, de la carrera de Ingeniería Industrial. Paso a responder las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante que la población esté informada de las ventajas y desventajas del uso de combustibles fósiles? Es importante que la población esté informada para que tome conciencia de los efectos tanto positivos como negativos. Las ventajas es la utilización de estos combustibles para motores, para cocinar, para la generación de electricidad, además de ser baratos en comparación a otras fuentes de energía. Una de las desventajas es la combustión, la extracción, la elaboración y el transporte de estos combustibles, que tiene como consecuencia directa en el efecto invernadero. Además, la población se ve afectada por la contaminación y padece enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Los más afectados son los niños, las mujeres embarazadas y los ancianos. Es por ello que debemos estar 100% informados acerca de estos combustibles. Paso a la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que el gas natural es un éxito en países como Argentina y Brasil? El gas natural es un éxito en Argentina y Brasil porque están desarrollando sus propias reservas y el mercado de gas natural parece ser muy prometedor debido a su mayor utilización de este recurso. Argentina es el tercer país con más gas natural
en el mundo, tras China y el propio Estados Unidos, además de contar con diversas fuentes de esta reserva, y el principal es el de Vaca Muerta. Seguidamente, Brasil creció significativamente en el 1985. En el 2016, la producción diaria fue de 2,6 millones de barriles, lo que logró que se convierta en el mayor productor en América del Sur. Gracias. Soy el alumno Gerardo Rafael Díaz Polar de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Privada del Norte. En esta oportunidad voy a responder la siguiente pregunta. ¿Qué argumentarías para promover el uso de energías limpias en tu comunidad? Bien, las energías limpias, como sabemos, es el aprovechamiento de fuentes naturales para generar energías para el uso humano. En ese sentido, también son consideradas las que no generan residuos sólidos o aquellas que generan o impactan de manera muy leve al medio ambiente. En ese sentido, tenemos que según el diario El Peruano, el Ministerio de Energía y Minas indica que es urgente apostar por energías limpias y dejar de depender del petróleo y del carbón mineral. Por ello, para promover el uso de energías limpias en mi comunidad, me sustentaría en la necesidad de servicios básicos en zonas específicas, por ejemplo la implementación de paneles solares en zonas donde no llegan los servicios como es la luz. Es así que estos podrían generar energía eléctrica de manera sostenible, sin impactar con el medio ambiente ni generar una inversión alta, ¿no? Cabe mencionar que dicho proyecto necesitaría de un eventual mantenimiento y una mínima capacitación para la persona que lo adquiere. Por tanto, sería un proyecto de inversión de energías limpias viable. ¿Cómo afecta al medio ambiente el gas licuado de petróleo y el gas natural vehicular? Se sabe que el gas licuado de petróleo, el GLP, tiene en su composición química donde prevalecen los hidrocarburos como el butano y el propano, teniendo así impurezas como el propileno y el butileno. Si bien estas impurezas no son nocivas para la salud, estas pueden generar un impacto negativo de acuerdo a su exposición. Por otro lado, según el IPCC, el panel intergubernamental del cambio climático, el gas natural vehicular reduce la exposición del CO2 en el medio ambiente hasta en un 40%. Asimismo, en comparación con la gasolina, el GNV produce el 31% menos de emisiones contaminantes en el medio ambiente. Es por ello que se puede concluir que aun siendo el GLP y el GNV combustibles amigables con el medio ambiente, estos siguen generando en el transcurso del tiempo, siguen sumando con emisiones contaminantes al medio ambiente. Buenas noches, mi nombre es Mari Moreira Velarde. En esta ocasión me ha tocado la pregunta 9 y la pregunta 10. Voy a comenzar por la pregunta 9. ¿Cuáles son los usos actuales de los combustibles fósiles? La mayoría de los combustibles fósiles son utilizados para el transporte, confecciones e industrias genéricas de electricidad. Asimismo, quiero recalcar que las provisiones que tenemos hoy en día de este producto son limitados, por lo que tarde o temprano nos quedaremos sin estas. Uso de los combustibles fósiles. Tiene múltiples usos, ya que se utiliza para funciones domésticas hasta hacer el combustible para impulsar un vehículo, maquinarias industriales y centrales generadoras de electricidad. El petróleo. Como bien todos conocemos, es un aceite mineral que cuando está en su estado crudo presenta un color oscuro, intenso, con gran viscosidad y alta densidad, y por ello es necesario extraerlo y refinarlo para su utilización. Cuando el petróleo está crudo tiene muy poco uso, entonces por ello es necesario extraerlo y someterlo a un proceso de refinanciación en el que se destila en varias temperaturas y presiones. Este es el hidrocarburo fósil que tiene más utilización en la actualidad. Sin embargo, es una fuente de energía no renovable. El gas natural está compuesto de una mezcla de hidrocarburos, del butano, etano y propano, entre otros. Se encuentra disponible en la naturaleza, en reservorios debajo de la tierra, a los que se llaman yacimiento de gas natural.
El carbono, como bien todos conocemos, se origina de restos de sedimentos vegetales. Es un mineral que tiene un gran potencial calórico, ya que antes era el combustible por excelencia antes del uso del petróleo. Tenemos varios tipos de carbono. Una de ellas es en la turba, que tiene una concentración del 55%, el lignito, que tiene una concentración del 65 al 75%, y la hulla, que tiene una concentración del 85%. Tenemos la última, que es la antracita, que puede llegar hasta obtener una concentración del 95%. La pregunta 10. ¿Cuáles son las ventajas del uso del gas natural? Como bien todos sabemos, este producto ha llegado a lugares muy alejados de la ciudad. Es por ello que es muy eficiente y es un producto de menor costo. Se utiliza como bien todos saben, se utilizan para usos domésticos como calefacción, agua caliente y cocina. Entre otros, tenemos la reducción de emisiones. Otras de sus ventajas, que su energía es limpia y por lo tanto mucho menos perjudicial por el medio ambiente. No emite partículas en su combustión y produce escasa contaminación. Otro punto que tenemos es el ahorro económico. A todo esto se le suma las ventajas económicas que aportan a sectores claves para el medio ambiente, como el transporte, y su ahorro es el 50% frente a la gasolina. Gracias.